Hola amigos, ¿cómo están? Hoy es viernes de vámonos de fiesta, de 5 a 6 de la tarde. Bienvenidos. Búsquenos en Facebook, ya saben que estamos en nuestra página de Facebook. Háblenos por teléfono al 63 86 84 44. Conéctense a www.asteltv, seguro si me están viendo es porque están conectados, ¿verdad? Síguenos en Facebook en Astele, astele.tv, y en Twitter, que me estaba equivocando con el Twitter, que también es @astele_tv. Hoy tenemos como invitada a una gran amiga mía que conozco desde hace ya como 2-3 años. Ella es doctora, ella es la doctora Lourdes García López. Así es. Ella es ginecóloga y vamos a hablar de un tema. Van a decir, ay, pero ¿por qué? Vámonos de fiesta, ¿no? Si casi siempre estamos hablando de cosas de fiestas y de la industria de las fiestas y con los actores y esto, ¿por qué invitamos hoy a una doctora? Bueno, primero porque es amiga mía, segundo porque siempre la salud es un tema muy importante para todos. Vamos a hablar de un tema que no es tan conocido. Conocemos que la diabetes, que la infertilidad, que la presión alta, muchos padecimientos, pero hay un padecimiento también entre la población que es el microadenoma o adenoma de la hipófisis. Este adenoma ataca más o menos, lo que yo leí es que es como al 20% de la población, ya sean mujeres o hombres, o sea, no hay así como el género de que, ay, es un tema de ginecología, págale. No. También afecta a los hombres y hay síntomas que no nos damos cuenta que tenemos, ¿verdad? Así es. Y tenemos el padecimiento. Pero primero vamos a hablar un poco más de ti. Cuéntanos cómo decides tú estudiar medicina. ¿Por qué decides estudiar medicina? Eres una emprendedora, obviamente, porque emprendiste tu carrera de medicina. ¿Y cómo lo hiciste? ¿Por qué lo decidiste? Realmente creo que esa es una pregunta que siempre nos hacen a los médicos y nos dicen, sí. ¿por qué decidiste hacer medicina? Realmente creo que son cosas que se van dando en el transcurso de tu existencia, donde vas conociendo, te topas con situaciones como cuando desde que vas a vacunación cuando niño, que te llevan a la consulta odontológica, y entonces te vas ahí dando una idea y dices, ay, esto me gusta, esto quizá es lo mío, ¿no? Entonces yo recuerdo que igual a la mayoría de los que nos preguntan, en algún momento parte de tus juegos eran ser médico. Y diseccionaban al peluche, ¿no? ¡Ay, lo abrí! A los gusanitos, a los ratoncitos. Ah, no, bueno, eso sí no. El peluche sí, ahí con todas las tripas de fuera el peluche. Y conforme vas viendo en lo que es la secundaria, la preparatoria, donde tienes biología, donde efectivamente haces disecciones precisamente a los gusanitos, a las ranas, para ver los órganos que hay dentro de, entonces eso es lo que te va llamando la atención. Por eso ahí surge cuando llegas al bachillerato, donde empiezas a irte hacia las áreas que te gustan, claro, y entonces es donde ya, a partir de biología, ahí encaminas, ahí es donde te encaminas, ¿verdad? Y ya decidir qué especialidad hacer o no, preguntar, realmente es cuando estás como estudiante y que pasas por los diferentes servicios en los diferentes hospitales a donde vas, es donde te va llamando la atención uno u otro, y entonces ahí es donde vas definiendo hacia dónde realmente va lo que tú deseas hacer al final. Tú eres egresada de la UNAM, así es, ¿verdad? Y tienes subespecialidades también. Ajá. ¿Cuáles son tus subespecialidades? Bueno, después de hacer medicina, hice ginecología y obstetricia, y después de esto hice biología de la reproducción, y bueno, algo que también ya no es tan médico, pero que tiene que ver mucho con las cuestiones hospitalarias, una maestría en administración de hospitales. Eso también lo leí en tu currículum, una maestría en administración de hospitales. ¿Dónde se estudia esto? Hay diferentes escuelas. Pero ¿qué es la administración en hospitales? Porque a lo mejor también la gente que se dedica ya como a niveles más de funcionarios, podría ser que tengan esta especialidad, tengan esta carrera. Claro, sí, por supuesto.
administración de hospitales y de repente salud pública y cosas por el Ajá, estilo, ¿no? Sí, sí. Sí, realmente esto es muy importante, sobre todo para los que estamos en el ambiente médico, porque generalmente vemos nada más la otra parte, la de la operativa que le llamamos, en donde solo pido para dar mi atención médica tal instrumental o medicamentos o alguna sutura especial para una cirugía, por ejemplo. Pero no vemos la parte atrás administrativa, en donde como administrador tienes que saber enfocar los insumos de cada hospital. Es muy diferente un hospital pediátrico, un hospital materno-infantil, un hospital general, uno de especialidades. Depende de la capacidad que tengas, depende de nosotros le llamamos los históricos. En base a eso es lo que vas a prevenir para la atención de un año, porque no pides día con día. Generalmente la administración va anual y entonces pides para subsanar todo lo que requiera la clínica, el hospital o en donde estés para un año. Un año completo de administración. Y entonces, bueno, ya lo que vaya surgiendo, pues eso te dará las herramientas para decir, el próximo año tenemos que prevenir esto para solicitarlo y no padecer, ¿no? Bueno, todo esto realmente es bastante complejo, ¿no? Porque sí, es complejo. Tienes que no solamente mirar hacia lo que tienes, sino ver más allá, sobre todo en épocas de desastres o cuando surge alguna situación que no esperabas y que ahora tienes una sobredemanda hospitalaria. Entonces es ahí donde tienes que no estaba en ese plan administrativo y tienes que ver de dónde, ¿no? De qué manera se va a arreglar. Y esa es la administración de hospitales, ¿no? Es conjuntar lo que los administrados generalmente hacen, pero en el ámbito médico. Claro, y le estaba platicando antes de entrar al aire a Lulú que también ellos viven una parte bien importante de eventos, porque siempre tienen congresos, y siempre tienen eventos, y siempre tienen brindis, y siempre tienen que la Navidad, porque yo me acuerdo, hay un hospital en Médica Sur que a mí me pedía siempre la cotización para su fiesta navideña, y todos los que van son médicos con sus familias. Entonces, platícanos un poco de cómo viven los médicos estos congresos, porque supongo que debe de ser una superorganización para hacer esto. Sí, realmente se vive de dos maneras. Si cuéntame. Eres asistente o si eres organizador. Es totalmente diferente. Cuando eres asistente, pues bueno, realizas toda tu organización de tu trabajo, tu familia, porque a veces son congresos que se hacen aquí en el Distrito Federal o a veces son fuera de inclusive en el extranjero. Entonces te organizas para acudir, ves las pláticas que más te interesan, porque finalmente hay congresos para todo. Igual, si eres gineco no siempre vas a ir exclusivamente a los congresos de ginecos. Si te interesa algún otro tópico, por ejemplo hematología, porque ves finalmente la embarazada, en el caso mío, la embarazada no solamente está embarazada, se puede enfermar de problemas cardíacos, de problemas pulmonares, gástricos. Entonces el que tengas una visión más completa y de los tópicos que recién van saliendo con nuevas estrategias de tratamiento, nuevas estrategias de estudio, etcétera, pues es importante para nutrir toda tu conocimiento. Y bueno, ahí vas decidiendo, ¿no? Y te vas organizando, acudes a las pláticas y bueno, en ocasiones cuando es fuera del DF, pues te sirve porque aparte del conocimiento, conoces. Exactamente, conoces, porque muchas veces estás tan enfrascado en tu trabajo que pues dejas a un lado hasta la familia, ¿no? Así es, y una de las cosas de los médicos es que hasta la familia luego se olvidan que existe. Hasta que uno de los familiares se acuerda que existe el médico y dice, oye, me enfermé, ¿no? Ayúdame. Así es. ¿Verdad? Así es. Y bueno, esa es la parte que te decía como asistente, pero la parte organizativa no, ese estrés todo el tiempo. ¿Por qué? Porque generalmente un congreso lo empiezas a maquinar, lo empiezas a desarrollar muchas veces 1 año o 2 años antes. Cuando se va iniciando un proyecto así, pues es a veces hasta 2 o más.
¿Por qué? Porque tienes que juntar a tu grupo de médicos con los que vas a trabajar y hacia dónde lo vas a dirigir, porque cada especialidad también tiene pequeñas subespecialidades o pequeños tópicos en donde puedes abarcar muchos temas. Entonces tienes que ver los tópicos de mayor interés para los médicos a los que vas a dirigirlo, si va a ser solo especialistas, si va a ser médicos generales o vas a conjuntar toda una serie de especialistas de la salud. Y entonces tienes que ir organizando los temas, los horarios, los días, los periodos de sesiones de descanso, para probar alimentos. Y eso es la parte en papelito. Después es el estar viendo lugares, el estar viendo quiénes te van a apoyar para financiar el proyecto, hasta que patrocinadores, ¿verdad? Los laboratorios y todo esto que patrocinan. Los médicos pagan por ir a estos congresos, les pagan por ir. ¿Cómo es esto? Hay de las dos maneras. Una que es cuando tú vas y haces tu pago por el congreso, y otras donde te becan. Entonces, las becas, bueno, finalmente los patrocinadores, que como dices son los laboratorios, de repente, pues bueno, finalmente por ser el patrocinio tienen becas y ellos pues ven a los médicos a los que le ofertan o les dan las becas. Ok, pues bueno, ya nos enteramos de una parte más de los eventos y cómo viven los doctores, ¿no? Los médicos, los eventos, ya sea de la parte organizativa o de la parte que no es organizativa. Al ratito vamos a regresar nuevamente a este tema, pero cuéntanos otra cosa también por la cual yo te invité a este programa, y es hablar cuáles son las causas más frecuentes de infertilidad. Uy, bueno. Así como 10 que tengas que sean las más frecuentes. Pues hoy día lo que estamos viendo más frecuentemente son, te podría englobar varias en un solo síntoma, que son los trastornos menstruales. Los trastornos menstruales generalmente tenemos la idea, bueno, de que una menstruación, si una paciente menstrua mes con mes, ya tiene garantizado un embarazo. No siempre es así. Depende del patrón menstrual que nosotros le llamamos, o sea, con qué periodicidad se presente, si en días, en cantidad. Esto va a darnos pie a que si este ciclo que nosotros consideramos de 25 a 35, que ahora ya se está manejando de 24 a 38 días, se modifica, entonces atrás de ese periodo menstrual, que generalmente es lo que ve el paciente, estamos hablando de que debe de haber una coordinación exacta y un funcionamiento de cada una de las diferentes glándulas que tienen que ver como resultado de esa menstruación. Y entonces estamos hablando de, a nivel cerebral, el área que se llama hipotálamo, en la base del cerebro, hipófisis, en el área de cuello, que tenemos a la glándula tiroides, en el abdomen tenemos al páncreas, hacia el hueco pélvico, que es el abdomen bajo, tenemos a los ovarios, hacia la parte posterior, la región lumbar que le llamamos, arriba de los riñones hay unas glándulas que se llaman suprarrenales, y finalmente el tejido graso. Entonces, cada uno de estos órganos son glándulas que no secretan una, secretan muchísimas hormonas, que cada uno de estos órganos tienen que estar funcionando bien y de manera sincronizada para hacer que una paciente menstrue mes con mes y como consecuencia también que ovule mes con mes. Y entonces desde ahí partimos con que si alguna de estas áreas está alterada, pues o no menstruas de manera adecuada o no ovulas, o ovulas de manera inadecuada. Ok, pues hablaste de la glándula hipófisis, ¿verdad? Sí es. Entonces, hay un padecimiento que se llama micro o adenoma en la base de la hipófisis. ¿Qué es? Bueno, en el caso del adenoma hipofisiario, ahí nos estamos refiriendo a un tumor a nivel de la glándula hipófisis, que dependiendo del tamaño le voy a llamar micro o macroadenoma. Microadenoma menor de 1 centímetro, macroadenoma mayor de 1 centímetro. En la hipófisis normalmente se divide en 3 secciones, la parte anterior, la intermedia y la posterior. La que generalmente se llega a afectar es la parte anterior,
donde producimos diferentes hormonas, como son hormona productora de prolactina, la prolactina como tal, la hormona estimulante del tiroides, la hormona luteinizante, hormona folículo estimulante, hormona estimulante de los melanocitos, que tiene que ver con la coloración de la piel, la hormona adenocorticotrópica, que tiene que ver con la función de glándulas suprarrenales. ¿Todas estas hormonas son afectadas por un microadenoma? Si está ahí. No siempre. No siempre, ok. Puede ser un tumor productor de alguna de ellas o una combinación de ellas o de ninguna, que son los que generalmente se conocen como cromófobos, que son de células que no producen hormonas, pero que hay un crecimiento y que pueden causar afección a las células aledañas al crecimiento de este tumor, y eso condicionar tanto incremento como decremento de esas hormonas que se producen a los lados. ¿Es un padecimiento que es hereditario o por qué sucede? Hay muchas teorías acerca de qué es lo que lo produce. Mucho de esto tiene que ver con el manejo de los neurotransmisores a nivel cerebral, de estímulos o supresiones de muchas de las diferentes sustancias que se producen a nivel del cerebro y que pueden estar condicionando. Otras pueden ser ya congénitas. Sí, yo leía que había una parte que era congénita, ¿verdad? Que es una parte que es congénita. Esto produce, porque esa es la gran pregunta, ¿no? Yo cuando también lo estuve buscando en el internet y ahorita lo comentábamos, ¿produce infertilidad? Porque es una de las preguntas que muchas personas cuando tienen este padecimiento o tenemos este padecimiento, nos preguntamos, o sea, ¿realmente no puedo tener hijos porque tengo un microadenoma en la base de la hipófisis? Ok. En el caso de los adenomas hipofisiarios, tú lo mencionabas en un inicio, que hay reportes que nos hablan de un 20%. Sí. Depende de la comunidad, depende del país, van a hablar desde un 9, 5 hasta un 20 y tantos por ciento, 27, 28%, ¿no? Sí. Pero de esas personas que lo padecen, y en este caso las mujeres, prácticamente 80-90% de ellos van a ser productores de prolactina. Y entonces, va a haber combinaciones, prolactina con hormona de crecimiento, prolactina con hormona estimulante del tiroides, en fin. Aquí, como es el más frecuente, estamos hablando de esta hormona que se llama prolactina, que la mayoría la ubica porque es la que ayuda a la producción de la lactancia después del embarazo, para el desarrollo de la glándula y que se prepare para que después de que nace el bebé, pues puedan lactar de manera correcta. Aquí, al ser una hormona que tiene que ver, si recordamos, toda la paciente que está en el periodo de lactancia, sobre todo los primeros meses, generalmente no menstrua y no ovula. Y es precisamente porque la prolactina, con niveles altos, lo que va a hacer es va a bloquear a través de ciertas sustancias que le llamamos neurotransmisores, la producción de una hormona a nivel de hipotálamo que se llama GnRH. Va a inhibir los pulsos de esta hormona que se llama GnRH, y esta a su vez va a disminuir y va a bloquear la producción, obviamente, o el estímulo en la hipófisis anterior de FSH y LH, que son las encargadas a nivel ovárico del crecimiento del folículo, la producción del óvulo y que salga. Entonces, si tenemos niveles elevados de prolactina, se va a inhibir todo este eje. Ok, entonces es una causa. Si la prolactina llamamos de anovulación, o sea, de que la paciente no ovula. O sea, tú te puedes dar cuenta que tienes un microadenoma o un adenoma porque vas a un análisis de sangre, ¿no? ¿Qué es lo que te piden? ¿Cuál es el análisis que te piden? ¿Es el de las hormonas, hormonal? Generalmente cuando te piden un perfil hormonal, ahí aparece prolactina. Y en muchas ocasiones hay pacientes que se dan cuenta porque empiezan a tener secreción a través de los pezones sin estar embarazadas y sin estar lactando. Y ese es uno de los síntomas por los que acuden al ginecólogo, y entonces es parte de lo que evaluamos para ver si es un incremento de la hormona o es alguna otra situación propia de la mama. Pero podría ser, Lulu, que no te des ni cuenta que te estás produciendo prolactina. Así es, porque ahí no siempre ese incremento de prolactina va a condicionar secreción. En ocasiones pueden ser
puede pasar inadvertido, sobre todo los microadenomas, cuando las dosis no son tan altas y que no hay una sintomatología, que en ocasiones conforme va pasando el tiempo pueden haber síntomas como dolores de cabeza, que no se quitan con cualquier analgésico, o a pesar del analgésico no se elimina por completo. Dices, es migraña, Así y es. no es migraña. Así es. Alteraciones visuales, que es muy importante. ¿Cuál es la alteración visual más común? Principalmente visión borrosa, o que haya áreas que de repente de manera espontánea dejo de ver hacia los lados, arriba, abajo, y se recupera. Por eso a veces no es tan importante o no lo consideran como tan importante, como porque piensan, síntoma. fue a lo mejor porque me bajó la glucosa o me bajó la presión, Sí. y no pasa nada. Estaba mal del azúcar, yo creo que te tomaste la Coca-Cola y ya. Psicológicamente te sentiste mejor, Así pero es. eso no quiere decir que no es un síntoma de otra cosa. Así es. Ok, entonces tenemos que uno es la cuestión esta de la visión, dolores de cabeza. ¿Qué otra cosa podría ser un síntoma? Ahí va a depender también si está combinada con la producción de otras hormonas, porque generalmente si hay combinación con hormonas como TSH, que es la estimulante de la tiroides, puede haber una disminución o incremento de esta, y una disminución pues va a causar cansancio, que se pierda fácilmente el cabello, la piel reseca, uñas quebradizas, mucho frío a pesar de que todo el mundo tiene calor, o inclusive todo lo contrario, cuando incrementa, pues puede haber temblor fino, pérdida de peso rápido, y no es diabetes, ¿no? Porque generalmente asociamos la pérdida de peso con diabetes. Aquí puede ser una pérdida de peso, pero que no tiene que ver nada con diabetes. Perdió peso, quién sabe cómo le hizo. Así es. Y los menos frecuentes, pero que también los encontramos, son cuando están asociados también a producción de hormona de crecimiento. Cuando estos se presentan en una etapa adulta, normalmente cuando somos adolescentes, los huesos largos tienen algo que se llama núcleo de crecimiento, o los discos de crecimiento. Estos son los que permiten a un niño y un adolescente seguir creciendo. Cuando somos adultos, estos ya se cerraron, y entonces empieza a haber producción excesiva de esta hormona, y el crecimiento ya no es hacia lo largo, sino hacia lo ancho, y entonces empieza a haber aumento del tamaño de las manos, aumento del tamaño de los pies, y del maxilar inferior empieza a haber un crecimiento en la mandíbula, les llamamos, que son los huesos que son susceptibles de crecimiento. Esto lo vemos, pero también existen otras características como el edema de la cara, el crecimiento de la lengua y hasta cardiomegalia, es decir, crecimiento del corazón. Ok, ahorita regresamos, amigos, con este tema tan interesante que nos está platicando Lulu. Vamos a un corte. Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Dayman, la receta del éxito. Dayman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica. Por
porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Amigos, pues aquí seguimos platicando, Lulú y yo, de este tema tan interesante. Pero fíjense que ahorita que estábamos en el corte, estamos platicando también de una cosa bien importante en este padecimiento, ¿verdad? Y es que yo leí en el internet, es que hay cosas que lees en el internet que es verdad y hay otras que lees que son mentiras y entonces hay que tener mucho cuidado con lo que uno lee. Pero en este caso es verdad, porque decía que las mujeres con este padecimiento pierden la cuestión del líbido. Y los hombres, esto ya me lo dijo Lulú, los hombres también les disminuye la libido, es decir, el deseo sexual, y pueden tener problemas de disfunción de la erección, ¿no? Precisamente porque cuando hay este tipo de padecimiento, sobre todo los productores de prolactina o con TSH, el hormona estimulante al tiroides, cuando va a la baja, lo que hace es bloquear este caminito que decíamos de FSH y LH. FSH y LH tienen que ver en la mujer con la producción de estrógenos. Bajan los estrógenos, entonces eso puede favorecer a la disminución del deseo sexual. En el varón igual, van a bajar los niveles de FSH y LH que intervienen en el varón en unas celulitas que se llaman de Leydig para la producción de testosterona. Disminuyen los niveles de testosterona, entonces disminuye el deseo sexual y todo este mecanismo que tiene que ver con la erección. Imagínense, no es que tenga, que ya no se le antojó la esposa, que no, puede ser que esté enfermo sin saberlo, ¿no? Muchas veces nos dejamos llevar por el tiempo y no atendernos. Entonces, por eso también en Vámonos de Fiesta iremos viendo, no todo el tiempo, pero continuamente cosas de salud, porque es de verdad bien importante estar enterado y estar constantemente haciéndose un chequeo. ¿Qué será? Una vez cada 6 meses, una cosa así. Por lo menos una vez al año, que ¿Cómo? acudas ya sea a tu médico general, a tu gineco y en el caso de los varones al urólogo, para que se puedan hacer los estudios necesarios y algo, pues no confundir los síntomas con otro tipo de padecimientos. Por eso es importante el hecho de que si hay dolores de cabeza, pues no se tome nada más o nos automediquemos algún analgésico. O a veces vamos y decimos de los dolores de cabeza porque los vemos como normales. Yo leí el otro día que ningún dolor de cabeza es normal. Ninguno, o sea, siempre va a ser de un padecimiento, ¿no? De algo. Así es. Y muchas veces hablamos hasta del dolor de cabeza por estrés, pero para llegar a ese diagnóstico primero descartaste todo lo demás, entonces ya puedes decir que es por estrés. Que es por estrés. Pero también me contaba Lulú que este padecimiento se ha encontrado la mayoría de las veces en cadáveres cuando se hace la autopsia. Así es. No es porque el señor o la señora fue al médico y entonces le vieron el microadenoma, no. Sí, en un gran porcentaje de las autopsias que se hacen en cadáveres se ven que esa persona, hombre o mujer, tenía algún microadenoma. Fíjate, un microadenoma que pasó por su vida sin saberlo y a lo mejor tuvo muchos síntomas y nunca lo supo. Entonces es importante que si hay ciertos focos rojos nos atendamos, ¿verdad? Sí, así es. ¿Cuál sería así como el análisis clave para poderlo encontrar? En este caso, aparte de los síntomas, es considerar que, como decíamos, el más frecuente, que es de prolactina, pues determinar los niveles de prolactina, tanto el hormonal, en el perfil hormonal lo solemos solicitar, bueno, se puede solicitar solo los niveles de prolactina. En un perfil hormonal hay varias hormonas ahí que te reportan y pueden darte una idea de si hay algún otro padecimiento o si hay alguna otra alteración asociada a un incremento de prolactina. Y una vez que dice, sí, prolactina alta, ¿qué procede? Bueno, ahí, aparte de hacer una exploración muy extensa para ver si hay algún otro padecimiento o hay inclusive medicamentos que pueden incrementar los niveles de prolactina y no ser un adenoma hipoficiario. Medicamentos tales como los ansiolíticos, los antidepresivos, los antihipertensivos, los medicamentos que se utilizan por mucho tiempo
para problemas de gastritis, etcétera, ¿no? Entonces tienes que ser muy cuidadoso en hacer todo estar esto, viendo que tu paciente no tenga esté tomando nada otra de eso. situación y que en su momento sea la causa de ese incremento de prolactina, para que entonces descartes todas esas posibilidades y entonces ya seas enfático a ver si se trata o no de un adenoma hipoficiario, y pues con ello solicitar un estudio que es la resonancia magnética contrastada, para poder definir si estamos ante un microadenoma o un macroadenoma. Ok, entonces ya escucharon, macroadenoma más de 1 centímetro, microadenoma menos de 1 centímetro. ¿El macroadenoma crece? ¿Tiende a crecer? ¿Sí? Así es, puede crecer, por eso es muy importante la vigilancia del mismo. Se da un tratamiento que generalmente es médico, a menos de que existan indicaciones que ya sean quirúrgicas, y que después del tratamiento tengas que reevaluar al paciente para ver si desapareció, y estar continuamente al pendiente de los niveles de prolactina, de la hormona que se haya incrementado, y si es necesario de los estudios correspondientes de gabinete como resonancia o tomografía, para evaluar que si hubo un crecimiento o ya no. O sea, si tú quieres saber si te dijeron tienes, entonces para saber si creció o no creció, o si crece o no está creciendo, una resonancia. Así es. Una resonancia es lo mejor. Y con todo esto, bueno, también es importante el considerar y dar a conocer que esto es un manejo multidisciplinario, porque depende de las alteraciones que se encuentran en el paciente, es la atención no solamente en este caso como yo, el ginecólogo, sino también, si es necesario, se evaluará también junto con un endocrinólogo o un neurólogo, sobre todo cuando son grandes y llegan a comprimir y que pueden causar alteraciones visuales como la ceguera, en donde ahí es donde tiene que actuar el neurólogo. El neurólogo, la operación, leía yo, es por la nariz, ¿no? Así es, transesfenoidal se le llama. Total, no se te va a notar. Ya se te nota si quedas medio loquito, ¿no? No, porque leía que es peligrosa parte, ¿no? Que no es tan sencillo. Porque estás hablando del manejo de órganos que están en la base del cerebro. En la base del cerebro, pues sí está en la hipófisis. Muchas veces la hipófisis, ¿qué es la hipófisis? ¿Y qué es la hipófisis? ¿Y qué es la hipófisis? ¿No? Pues es una de las partes más importantes también de... Además de que se producen tantas glándulas que tienen que ver con la función en general del organismo. Y del sexo y no sé qué tanta cosa. Y muchas otras cosas más, sí. Sí, es una cosa importante. ¿Un microadenoma crece? Puede llegar a crecer. Puede llegar a crecer, por eso es importante el estarlo vigilando y ver los estudios de control. O sea, un microadenoma se puede convertir en un adenoma o en un macroadenoma. ¿Un adenoma es lo mismo que un macroadenoma? El adenoma es el término de tumor. Del tumor. Micro o macro es por el tamaño. Ya entendí. Entendí. Y este microadenoma o macroadenoma en la base de la hipófisis, ¿puede afectar tu estado de ánimo? ¿Puede afectar, porque luego me dicen, es que mi esposa está loquísima, muy loca, y llora todo el día y esto y aquello? ¿Puede afectar también esta parte? Sí, sobre todo cuando tiene que ver con las alteraciones de los neurotransmisores que están influyendo en la producción o la supresión o la regulación, en este caso, de prolactina, y que tienen que ver en ocasiones con el estado de ánimo. Estamos hablando de dopamina, serotonina, que ya desde ahí estamos escuchando sustancias que nos hablan y que hemos escuchado en otros tópicos, exactamente, como problemas de depresión, ansiedad, tristeza. Y también estas hormonas y lo que me decías de la serotonina y todo esto, están relacionadas con el embarazo, pero ¿están relacionadas con el embarazo también por la prolactina o no? Sí. Además, hoy día sabemos que prolactina no nada más se produce en la hipófisis. Hay prolactina, se produce en pulmón, en endometrio y en algunos otros órganos. Entonces, con el embarazo sí tiene que ver, además de lo que decíamos del crecimiento de la mama para el desarrollo adecuado y posteriormente la lactancia, también se ha visto que tiene una función en la regulación del ovario, en el crecimiento y muchos mecanismos que tienen que ver celulares del endometrio para la implantación, etcétera. Realmente
Tiene muchos. Y acuérdense que los hombres muchas también acciones. producen prolactina, Así ¿verdad? es, también el varón produce. Los niveles son diferentes, Sí. pero también producen prolactina y también tienen que ver con la función testicular, pulmonar y de otros órganos. Y también se deprimen y todo, ¿eh? Porque nada más acusan a la mujer, que estamos loquitas, que nos deprimimos, que si viene el periodo y esto y aquello, y ellos también sí. tienen lo suyo, Platícanos, ¿dónde está tu consultorio? ¿Dónde te podemos encontrar? Bueno, yo estoy en la colonia Roma, en la calle de Durango, 64, Durango 64. Entrada por Mérida, en el tercer piso, en el consultorio 305. Ahí estoy de lunes a viernes, de lunes a jueves y un sábado, cada 15 días. El horario es dependiendo de cuando te hacen la consulta, las citas. Así es. Ok, ¿cuál es tu teléfono ahí? Es el 5208-9212 y el mismo con terminación en 17 y 18. Ok, repítenos para que vayan muchos pacientes. 5208-9212 y el mismo con terminación 17 y 18. ¿Y cuál es tu mail? Mi mail es lulu72-1 con letra @hotmail.com. Ok, amigos, pues ya saben dónde encontrar a Lulu para cualquier padecimiento que tengamos nosotras las mujeres de ginecología, o si quieren ver algo más de fertilidad, porque ella tiene una especialidad. ¿Tú tienes una especialidad? Así es, en biología de la reproducción, que tiene que ver con todo lo de la fertilidad, tanto en la mujer como en el varón. Ok, entonces, nos decías que las causas más frecuentes de infertilidad es una cadena, ¿no? Que viene desde acá hasta allá. Así es. Ok, entonces, pero ya no se ve la infertilidad tanto como antes se veía, que era un verdadero problema porque no puedes tener hijos y ta. Sí. Ahora la tecnología ha avanzado muchísimo en este tema, ¿verdad? Así es. Sí, inclusive el término que se acuñaba hace mucho tiempo era el de esterilidad. Así es. Donde era el que ya jamás se podía embarazar una mujer. Hoy día ese término cayó en desuso, solo hablamos de infertilidad, puesto que, como lo que acabas de mencionar, hoy día la tecnología ha ayudado a que esto ya no sea así. Pacientes que se han sometido a tratamientos de radioquimioterapia por algún tumor de ovario o de algún tumor de algún otro sitio, se congelan previamente los óvulos de esta paciente y entonces posteriormente puede embarazarse con sus mismos óvulos. Varones que también tienen problemas de cáncer testicular, se pueden guardar los espermas y posteriormente ser utilizados con su pareja. Entonces, realmente padecimientos hasta quirúrgicos en donde se destruyen lo que nosotros le llamamos las alpinges, las trompas, y que por ende no hay una comunicación por donde se encuentra el óvulo y esperma, pues existen hoy día las técnicas de fertilización asistida, la fertilización in vitro, el ICSI y muchas otras variantes de los mismos, en donde gracias a esta tecnología la paciente se puede embarazar. Ok, entonces ya es menos frecuente que las pacientes no se puedan embarazar. Este término porque te iba a preguntar, ¿es lo mismo infertilidad que esterilidad? Porque encontré los dos términos y dije, a ver, ¿cómo? Ajá, sí. No es lo mismo, No, pero ya no, esterilidad ya, es como, ya no quedó en sé. el pasado, Así ya. es, así es. Ya lo deberíamos sacar del diccionario. Sí, sí, porque ya hay óvulos donados, esperma donado, en fin, ya hay muchas posibilidades para la pareja con problemas de fertilidad. Ok, ya hay muchas más opciones. Así entonces ya cada vez es menor pues problema, ¿no? Que se puede decir problema. ¿Tú en qué edad recomiendas que la mujer se embarace? Ay, es una pregunta bastante. Pues realmente la mujer se puede embarazar desde que inicia la menstruación, claro, pero ahí obviamente tiene que haber muchas otras cuestiones de índole biopsicosocial. Sí. Entonces estamos hablando que la posibilidad empieza desde que empieza la menstruación, pero lo ideal son a edades mayores, y que algo muy importante que debe de considerar la mujer es la corta vida de fertilidad que tenemos.
porque después de los 35 años la calidad de los óvulos empieza a declinar. Okay. Y entonces al empezar a declinar, pues esto sí es un factor que pueda condicionar una menor probabilidad, que es muy variable de paciente a paciente, para que sea un embarazo de la manera convencional, ¿no? Con su pareja, la actividad sexual mes con mes, con cierta regularidad. Cuando pasados estos 35 años, esto va disminuyendo, por eso pacientes ya de más de 38 años, 40 o más, lo primero que tenemos que evaluar es la calidad de esos ovarios, es decir, la reserva ovárica que realmente tiene la paciente, para en base a ello darle la mejor propuesta para buscar un embarazo. Ok, cada vez es más frecuente que tú veas como doctora mujeres que se embarazan más grandes. Así es. ¿Verdad que así sí? Es. Después como de los 30 y algo, ¿no? De más de 38 o más de 40. ¿Será también es una cuestión como también de madurez? Tiene que ver con muchas cosas. Una de ellas es la madurez, pero también el hecho de que la mujer entre a la vida económica del país, ¿no? ¿Verdad? A la vida productiva. A la vida productiva, a la vida porque productiva. Bueno, ha cambiado todo. Ha cambiado todo esto y van realizando sus proyectos como profesionistas y posteriormente ven la cuestión de la fertilidad. Por eso es importante recalcar que después de los 35 empieza a disminuir la fertilidad, para que vean esa, pero es que esa cuestión, es ¿no? uno de los temas, ¿no? También ahorita ya de la mujer, porque antes estás trabajando, te estás desarrollando como empresario, como profesionista, y de repente dices, bueno, pues a los 30 me quiero embarazar, oh sorpresa. Entonces tal vez, como dices tú, si tú eres una mujer profesionista que piensas desarrollarte durante un tiempo, hay posibilidades también de que congeles, ¿no? Es una opción, sí, es una opción. Es una opción. Y no solamente que congelen sus óvulos, sino también no esperar hasta que haya decidido junto con mi pareja buscar el embarazo para estudiarme. Muchas veces lo van dejando con el tiempo, y es importante que independientemente si tengo pareja o no, conocer cómo estoy funcionando y si mi aspecto reproductivo está bien. Lo mencionaba en un inicio, uno de los pivotes son los trastornos menstruales, y los trastornos menstruales nos podemos dar cuenta desde que inició su primera menstruación. Aquellas pacientes que tienen periodos cada 2, 3 meses o hasta más, desde ahí ya de entrada sabemos que esa paciente va a tener problemas de ovulación, pero que si no lo toman en consideración, en lo que deciden buscar un embarazo, ya ha pasado el tiempo y empezamos apenas a estudiarla, y esto no es un estudio que lleve 2, 3 días, a veces nos llevamos meses dependiendo de lo que vayamos encontrando y tengamos que corregir. Entonces sí es importante el hecho de que nos evaluemos sin esperar ¿no? todos los aspectos que tienen que ver con infecciones que pueden condicionar problemas de fertilidad, problemas endocrinos, que era lo que decíamos, todas las glándulas que mencionamos en su momento, una alimentación adecuada y la actividad física, porque también los problemas de peso son muy frecuentes que causen problemas de ovulación. Claro. Entonces, nos regresamos al tema, ¿no? Si tú eres una mujer emprendedora, una mujer que te gusta trabajar, que quieres hacer y desarrollar tu vida laboral, también tienes que tomar en cuenta todos estos factores. Si vas a querer ser mamá o no vas a querer ser mamá, de la manera en que te vas a cuidar, aunque cada año, porque muchas veces lo hemos oído en miles de campañas, ¿no? Ve y hazte tu papá Nicolau, y haz esto y haz aquello para ver si estás bien. Sí, pero estás pensando realmente en tu futuro como madre, ¿no? Es una muy buena pregunta. Más allá, ¿no? Porque estás pensando en que si no tienes dinero, en que si el trabajo, en que si esto, en que si aquello, en que vas a desarrollarte como director de la empresa más top de los tops. Pero ¿y tu vida como madre la vas a querer desarrollar o no? Si está dentro de tus proyectos, tienes que tenerlo en consideración, no hacerlo a un lado hasta después. Exactamente, porque llega entonces la edad de los 38, 40 y algo, 40 y no sé cuántos, y dices, ay, sí me hubiera gustado ser mamá, y ahora ¿cómo lo hago?
Y entonces empiezan los padecimientos y te dan tus análisis y resultó que tienes esto y tienes aquello, y entonces córrele y el dinero que ganaste de tops, ¿no? Entonces lo metes en eso, lo inviertes en eso. Entonces tienes que ser muy consciente y pensar bien, ¿no? Sí, planearlo. Me decía un amigo, es que la vida, bueno, mi amigo que es mi psicólogo, hay que planearla, ¿no? No es nada más la voy viviendo así día tras día, sino que la planeo, y esto también entra dentro de una planeación, ¿no? De estos proyectos de vida, de qué es lo que quieres hacer realmente. ¿Quieres tener hijos o no quieres tener hijos? Que ¿no? también es válido. También es válido, y hay mujeres que a lo mejor son súper fértiles hasta los 45 y no quieren, ¿no? Así es. Y están súper bien y no quiero, ¿no? Y no quiero y no quiero. ¿Qué es lo que más te gusta de tu carrera, Lulu? De tu profesión, a lo que te dedicas. Realmente es esa interacción con los seres humanos que tienes enfrente de ti. ¿Sí? Sí, sí, porque aprendes también de todos tus pacientes, ¿no? Claro. Y claro. es una interrelación en la cual aprendemos juntos y dentro de lo que está inmerso en la salud. ¿Cuánto tiempo llevas con tu consultorio? Pues aproximadamente son de 10 a 12 años ya. Ya llevas como 12 años en tu Así consultorio. Así es. Entonces, pacientes tienes... Sí, y de todas las edades y de todos los géneros. ¿Cómo ha ido cambiando la cantidad de pacientes en cuanto a su edad, ¿no? Como de qué edad a qué edad tú ves que vienen más a tu consultorio. Pues mira, realmente en un inicio, como te conocen como ginecóloga, van más pacientes embarazadas, pero ya cuando se empiezan a enterar que tienes esta parte en el caso mío, de biología de la reproducción y mucho de endocrinología reproductiva, pues entonces cada vez veo más pacientes con trastornos menstruales, veo pacientes con problemas inclusive desde nacimiento, alteraciones en el desarrollo de los genitales externos, que les llamamos ambigüedad sexual, y que tienen que ver con padecimientos de tipo endocrinos, y que finalmente esto va a repercutir en su edad futura. Niños inclusive con problemas de criptorquidia, que también tienen que ver con cuestiones endocrinas, y pues por supuesto las pacientes con situaciones de fertilidad. Entonces realmente la gama de padecimientos y la gama de pacientes que tengo hoy día pues va desde la edad del neonatal, de bebés, hasta pues la etapa de menopausia, porque también veo toda esta cuestión de menopausia, ¿no? Sí. Que es también una etapa de la vida que es muy importante y que también es otra cosa que debemos irnos preparando, no esperar hasta que estemos en esas etapas para hacer muchos cambios en la calidad de vida. ¿Cómo toman las mujeres cuando definitivamente tú les dices, si hay el caso, que no pueden tener hijos definitivamente y quieren tenerlos? Bueno, aquí realmente es muy importante que muchos de estos aspectos, desde que se inician los estudios en la pareja, desde ahí requieres el apoyo también con psicología, porque no es un tema, aparentemente lo hablamos así muy light, pero realmente cuando estás frente a la pareja, donde ya ha tenido 10, 15 años buscando un embarazo y múltiples atenciones, pues no es fácil que en un futuro, de repente, aún y a pesar de todos los esfuerzos que se realicen por los diferentes equipos multidisciplinarios, termine no dándose este proyecto. Y entonces es una situación bastante fuerte en donde sí requieres también del apoyo de psicología, del psicólogo, que tiene que estar junto con la pareja también en este tránsito de todo este padecimiento, todo esto que se va buscando para ese fin de un bebé. Y finalmente uno como médico, cuando tienes y ves pacientes de este tipo con problemas de fertilidad, pues también tienes que ser muy empático, porque una noticia de esa magnitud pues tampoco es fácil, ¿no? Tienes que desarrollar también aptitudes precisamente para saber dar una noticia de esa magnitud, de ese calibre. Así y hay estas noticias de tanto vas a tener un hijo como buena y mala, ¿no? Así es. Porque Así se lo puedes es. decir a alguien que lo ha estado buscando, ¿no?
y va a ser feliz, pero se lo puedes decir a un adolescente que no lo estaba buscando y no va a ser feliz, va a ser tanto. ¿verdad? Entonces, como médico supongo también ha de ser complicado Así tener que es. dar este tipo de noticias. O la mujer ya más madura y que le digas, pues sabes que no hay posibilidades, ¿no? Así es. Porque ella que se embarazó sin mayor problema Ujú. y que era un embarazo muy deseado y que no continuó, se quedó Sí. en el camino. Sí, sí, también eso es muy fuerte y es un shock psicológico también muy fuerte, ¿verdad? Importante, así es. Importante. Muchas veces dicen, pero ¿qué tanto le sufre? Bueno, pues si Dios no lo quiso, ya no lo quiso. Pero no es así, No es porque así. detrás de todo esto hay una historia y hay una parte psicológica Así importante. es, así es. En el programa pasado platicábamos con Marcuriel que siempre es bueno tomar una terapia en la vida, ¿no? Ah, sí. Siempre. Así como vamos al Ujú. ginecólogo, al dentista, al médico general, Sí. es importante la salud mental. ¿Verdad? Entonces, Así es. lo platicábamos en el programa pasado, ya sea una terapia psicológica, él decía también que alguna terapia, la que fuera, ¿no? De esa del chamán y la libre, lo que fuera, pero que lo intentaras, sí, hoy ¿no? ya, aparte del psicólogo, Sí, hay existen muchas muchos cosas, programas muchas de, alternativas. que les llaman entrenamientos de desarrollo personal, entonces Sí. todo esto es válido para la salud mental. Sí, sí, siempre y cuando sea lo correcto, ¿no? Así es. Siempre y cuando sea lo correcto y estés convencido tú, Por porque supuesto. también no vas a ir a una terapia de la cual No, estés estás convencido porque además no vas a trabajar lo que realmente debas de. Así es, entonces es difícil darle la noticia, Sí, ¿no? A sí. veces, y a veces ha de ser realmente Emocionante, maravilloso ¿no? y Se te pone la emocionante, piel ¿no? Así de chinita cuando se consigue. Así cuando es. se consigue. Así Bueno, es. entonces, repítenos por favor, Lulú, ¿dónde está tu consultorio? Sí, está en la colonia Roma, es la colonia Roma Norte, Ujú. en la calle Durango, 64, entrada por Mérida, tercer piso, consultorio 305, y el teléfono es el 5208-9212 y el mismo con terminación 17 y 18. Ok, el mail, repítenos tu mail. Ah, sí. Lulu72-1 con letra @hotmail.com. Te agradecemos muchísimo No, que hayas al venido a contrario. hablar de este tema, que para mí es importante, es un tema importante, personalmente es importante, y yo creo que el que ustedes se enteren también de que este padecimiento existe, ¿verdad? Ujú. Es muy, muy importante, porque luego no sabemos que lo tenemos y ahí Así está, es, ¿no? así es. Ahí está y cambian muchas cosas en nuestras vidas que no nos damos cuenta. Sí, que hay van cambiando, padecimientos que ¿sí? se parecen y que tienes que Sí, descartar. y te trastornan y tú no te das cuenta. Entonces es importante saberlo. El próximo programa vamos ya por fin a retomar los temas de los eventos y les quiero anunciar que va a estar con nosotros Vero Morales, que ella es una wedding planner. Por fin las wedding planners van a venir al programa. Se hacen del rogar, ¿eh? Se hacen del rogar. Yo creo que tienen muchos secretos. Yo creo que sí han de tener ahí muchos secretos Yo en la creo que sí. planeación y no sé qué, porque de verdad estuvo difícil. Entonces les vamos a traer una wedding planner. Por favor, véanos. Lulú, te agradezco No, muchísimo. al contrario, Viernes gracias. vámonos de fiesta, ya acabamos con el tema serio Ya y nos vamos de fiesta. Entonces, muchísimas gracias y gracias por vernos. Y nos sintonizamos para el próximo viernes Así es. aquí en Aztele TV. Hasta Gracias. luego.